el Salmo 25, 22, retomando un poco lo que el pastor decía eh, sobre la situación que está viviendo hoy Israel en esa lucha, ¿sí?, del enemigo de querer que lo que está escrito no se cumpla. Y una de las maneras en que el enemigo quiere evitar que eso suceda es destruyendo al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Y dice el Salmo 25 en versículo 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Eso es en la versión Reina Valera 60. Y en la versión, esta que yo siempre uso, que es la nueva traducción viviente, dice, oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Que así sea. También rescata a nuestra nación, Señor, por la situación que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Tú eres un Dios de bondad. En ese mismo Salmo 25, el salmista le pide al Señor que olvide sus pecados y sus rebeliones y que de acuerdo a su grandeza o a su gran misericordia nos llene de bondad. Pido eso también para nuestra nación. Misericordia y bondad de parte del Señor. Bueno, seguimos con la serie y preparémonos entonces para hora y media de prédica. Muy poquito, José. Me apagan el micrófono. Llega Esteban y lo pone en silent. Te doy gracias, Señor, nuevamente por tenerme frente a tu iglesia, Señor. Hacer de mí un instrumento tuyo para llevar tu mensaje. Y como siempre, Señor, que tu mensaje haga rema en cada persona que está hoy aquí presente y aquellos que nos ven a través de los medios, de lo que el Internet nos permite. Llegar a todas las naciones, como fue tu comisión, Señor. He titulado la prédica de hoy, Cualidades de un buen padre. Y vamos a basar nuestra prédica en la palabra en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la versión Reina Valera 1960. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es la palabra del Señor leída, Señor. Bueno, como saben,
En prédicas anteriores hemos visto unos personajes que han cumplido el rol de padre terrenal. Vimos inicialmente la vida de Josué, guiando a su pueblo, ganando batalla, pero siempre de mano del Señor. Posteriormente vimos también la vida de Noé, exacto, en la prédica de nuestro hermano Gustavo. Hoy vamos a ver este personaje que cumplió una misión importante en esta vida. Porque el Señor hizo de José parte de la providencia divina de su plan de salvación. Ahora, ¿a qué José nos referimos? Porque es que en la Biblia encontramos muchos Josés. Y por lo general siempre recordamos a tres. José, el hijo de Jacob y Raquel. ¿Sí se acuerdan? El de los sueños. ¿Sí? El que luego de obtener poder en Egipto le sirvió a sus hermanos y a su pueblo. También tenemos a otro personaje ya en el Nuevo Testamento, que es José de Arimatea. Siempre lo recordamos. Un señor millonario, miembro del Sanedrín, y que fue aquel que tuvo valor de ir ante Pilato y pedirle el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para sepultarlo. Eso José siempre lo recordamos. Y no dejamos de recordar a José, San José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren, los Pepes le deben ese hipocorístico a él. ¿Por qué? Porque es que él es conocido como el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, pater putativus. Entonces, por allá en la Edad Media, para diferenciarlo a él de los otros Josés, que hay muchos en la Biblia, se mencionan muchos en la Biblia, entonces acostumbraban después de su nombre ponerle las dos letras, P, P. Y por eso es que a los José cariñosamente, ¿sí?, se le dicen Pepe. Pero como digo, este señor José hizo parte de la providencia divina en el plan de salvación de Dios. Ustedes saben que es una providencia, ¿no? Es el alistamiento, la preparación para algo, para un propósito. Entonces, él hizo parte de ese propósito. El propósito del plan de salvación de nuestro Señor. El Señor escoge a las personas para su propósito, para sus planes. Me van a permitir ir ruedo la silla porque entonces voy a comenzar a moverme y me salgo de foco. Yo mismo tengo que autocontrolarme, porque de no, estoy metido allá en medio de ustedes. Sí. Bueno, entonces el Señor siempre busca para sus planes a personas y hombres que reúnen las mismas cualidades de José. Y esas cualidades son las que vamos hoy a conocer. José fue un ser justo y amoroso. José fue un hombre de fe. José fue un hombre obediente. José fue un hombre conocedor de la palabra y José fue un hombre hacedor de la palabra. ¿Por qué decimos que José fue un ser justo y amoroso? Mire, José sabía
lo que le podía suceder a María. ¿Sí? ¿Cuáles eran las implicaciones sociales y de justicia? ¿Sí? Al estar María embarazada de un hijo que no era de él. Me prolongaría mucho en explicarle cómo era la ceremonia esa de matrimonio en el antiguo, aunque yo en ciertas ocasiones aquí se lo he comentado, pero ya José estaba desposado con María. Ya José había ido a pedir la mano de María y había pagado su dote por ella, pero todavía no estaban juntos. Y María estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero José era un hombre justo y dijo, si yo le hago esta maldad a María de dar a conocer, a publicar que ese hijo que está esperando ella no es mío, a María la matan. Porque es que el adulterio en la mujer en ese entonces se pagaba con la muerte. Y ustedes saben cuál era el mecanismo de muerte en ese entonces en la, sí, era la lapidaban, a piedra mataban a las personas. ¿Sí? Sin embargo, José, además de ser un ser justo, como lo dice la misma palabra ahí entre los versículos 18 y 19 del pasaje bíblico que acabamos de leer, o sea, además de ser una persona justa, era amorosa. O sea, el amor a María no le permitió dejarla en evidencia, sino que él dijo, voy a retirarme de ella secretamente. ¿Sí? Miren, hermanos, debemos tener en cuenta esto. No es a nosotros a quien nos toca hacer justicia. El único que puede impartir justicia es nuestro Dios, nuestro Creador. Así lo dice el Salmo 75, versículos 7 y 8, cuando nos advierte, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levanta y quién caerá. Y Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 1 nos hace una advertencia. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con la misma vara que mide serás medido. Entonces seamos personas justas. Caminemos por el sendero, hermano, de la justicia. Sí. El Señor así nos los pide allá en el versículo 3 del Salmo 23 que tanto no sabemos. Si por amor de su nombre Él no permite andar por senderos de justicia. Pero la justicia solo es de Él. Y eso fue lo que hizo José. Y nosotros tenemos constantemente, porque como pecadores consuetudinarios, ¿sí? Porque el pastor y yo podemos ser pastores, pero también somos pecadores porque tenemos esa naturaleza, estamos en esta carne. Entonces, tenemos las malas costumbres de juzgar a otros sin tener esa potestad. ¿Y qué es ser justo? Lo decía Gustavo aquí en la prédica pasada. Ser justo es ser íntegro, recto y tener una moral conforme a la voluntad de Dios. O sea que ser justo es obrar según la voluntad de Dios y serle fiel a sus preceptos. Otra de las cualidades que tenía José era que era un hombre de fe. Mire, hay que tener fe, tanto como la que tuvo Abraham. Sí, que encontramos por allá esa historia en Génesis 22, cuando Dios le pidió que
sacrificara a su hijo Isaac. Después de regalárselo, teniendo él, o sea, estando tan viejo, lo mismo que su esposa Sara. Y el Señor le pide que lleve a su hijo y lo sacrifique. Y sin embargo, Abraham fue obediente y tuvo fe, que algo grande, inmenso, tenía el Señor para él. Y fue a sacrificar a su hijo. Y vuelvo a José. En un sueño, porque no lo vio intuite persona, lo vio fue en el sueño. Vio a ese ángel, a un ángel del Señor, no al ángel del Señor, sino a un ángel del Señor, que le manifestaba que María había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí en Mateo 20:21, en Mateo capítulo 1, 20:21, se nos cuenta esa historia. Que había concebido del Espíritu Santo, que fuera y volviera con ella. Y despertó del sueño. Y cumplió con lo que el ángel le indicó, con lo que un ángel del Señor le indicó. Mire, yo hace poquito escuchaba por ahí una noticia en las redes, ¿sí? No sé si ese tipo tenga la misma la misma actitud de José, creo que no. Es para ponerle un ejemplo, sí. Que la esposa le dijo, él está en Estados Unidos trabajando y habla constantemente con ella por el WhatsApp, por videollamada, y la esposa le dijo que en una de esas llamadas por WhatsApp, o de esas videollamadas por WhatsApp, ella había quedado embarazada. Bueno, pero entonces pongámonos, o sea, trasladémonos a la misma situación, ¿sí? Trasladémonos a la misma situación. ¿Qué podía pensar José? Que en un sueño un ángel se le apareciera y le dijera: ve, tranquilo que María está embarazada de... Mire, y eso sucede con nosotros. La falta de fe en nosotros, la duda en nosotros, nos impide recibir las bendiciones y las provisiones del Señor. El Señor tiene las puertas y la ventana de los cielos abiertos, derramando constantemente bendiciones y provisiones. Pero la falta de fe en nosotros no permite que esas bendiciones, esas provisiones nos lleguen. La otra característica o cualidad que tenía José y que debemos tener nosotros para que el Señor nos tenga siempre en sus planes era de ser obediente. Sí. Él obedeció, porque dice la palabra ahí en Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En ese momento, José asumió el papel terrenal de ser padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre putativo. Ahora, ustedes saben que es un padre putativo, ¿no? El padre putativo es aquel que no es el padre biológico, pero que recibe al hijo con amor, con cariño, como si fuera propio de él. Ese es un padre putativo. A sabienda que ese niño o esa niña no es hijo o hija de él, la recibe con amor y la cría, la educa. Lo mismo hizo José con nuestro Señor Jesucristo. Y fue obediente. ¿Sí? Primero comienza a hacer el rol de padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibe como su hijo propio, con amor. Y es obediente. Porque después de la visita
de los Reyes Magos, el Señor le advierte a José: pila, vete para Egipto, porque Herodes viene detrás del niño para matarlo. Nosotros nos cuesta salir aquí en Valledupar, sobre todo después de 11 de la mañana, porque el sol es inclemente, el calor nos da duro. Ustedes se imaginan a José saliendo de Belén para Egipto, atravesando ese desierto, esas tierras áridas y calurosas, pero obedeció al Señor, porque el plan de redención y de salvación de Dios tenía que cumplirse. Y Él estaba utilizando a José para eso. Somos obedientes nosotros, hermanos. Hermano, una de las maneras de crecer y conocer al Señor, o sea, crecer espiritualmente y conocer al Señor, es congregarnos. Pero no solamente es venir aquí los domingos a escuchar la prédica. Yo los invito a aquellos que todavía no están asistiendo a un grupo familiar, a una célula familiar, los invito. Es más, los invito que en sus casas abran una célula familiar. Es que con eso nosotros estamos obedeciendo la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Lo estamos haciendo, hermano. De pronto algunos sí, pero no todos. Somos obedientes al Señor. Esa es una tarea para nosotros mismos. Es una evaluación que debemos hacer nosotros. ¿Obedecemos al Señor? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos obedeciendo con aquello que aparece allá en Mateo 28, 19? ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que solamente venir los domingos a la prédica o al servicio no es suficiente. Otra de las virtudes de José, que tenía José, de las cualidades o características de José, es que José era conocedor de la palabra. Miren, conocer la palabra no solamente va a llegar de oído. Conocer la palabra necesita de estudio, necesita de disciplina. Estudiar la Biblia, la palabra no es solo leerla, es profundizar, buscar qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor que conozcamos de Él. Porque si ustedes quieren conocer verdaderamente a Dios, acudan al estudio bíblico. José, pienso yo, por lo que dice la palabra, porque entre otras, a José creo que en el Nuevo Testamento no se menciona en más de 16 versículos. Y los menciona, su historia la menciona Lucas y Mateo. Y por allá lo nombra Juan. Sí. Gracias, pastora. Bueno, llevo apenas 15 minutos. Bueno, más, 18 minutos. Bueno, estoy en el tiempo. Es que, ¿saben una cosa? A mí me causó envidia el tiempo que utilizó Viviana y el tiempo que utilizó Gustavo. Yo tanto que pasé por escuelita, dije, bueno, ¿yo por qué no manejo así el tiempo? En ellos escuelita, en ese asunto, sí, pastor, ha hecho efecto. Pero duro ha sido conmigo escuelita. Bueno, entonces decimos que José sí conocía de la palabra. Y eso es fácil saberlo. Primero que todo, José tenía que saber que él era descendiente de David. Porque cuando se ordena el censo, ustedes conocen ese pasaje, ¿cierto? Eso está en Lucas. Cuando se ordena el censo,
José, que vive en Nazaret, o sea, en la región de Galilea, él viene a Belén porque lo iban a empadronar, o sea, lo iban a censar. Y ellos tenían que ir al lugar, sí, de donde eran originarios, sí. Y él, como descendiente de David, fue hasta Belén con María y el niño por nacer para que lo censaran. O sea, que él conocía que era descendiente de David, conocía de la palabra. Además, él conocía de la profecía mesiánica de Isaías 7:14, que se menciona. Y eso creo, por conocer de la profecía mesiánica que está en Isaías 7:14, es que yo creo que eso es lo que también lleva a José a creer lo que le decía el ángel en el sueño. Cuando dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él sabía que María, que estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo, aún era virgen. Y que en ella se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. O la profecía que el Señor nos transmitió a través del profeta Isaías. Entonces, hermanos, hagámonos conocedores de la palabra para poder estar en los planes de nuestro Dios, en los propósitos de nuestro Dios, ser el elemento, y siquiera no sujeto, sino objeto de los planes de nuestro Dios. Y lo otro, la otra característica o cualidad de José era que era hacedor de la palabra. Y veamos, tenemos que trasladarnos ya, salir de Mateo e irnos a los evangelios de Lucas. Allá, para los que están tomando apunte, léanse Lucas 2, versículo del 1 al 51. ¿Qué es lo que hace José cumpliendo con la ley mosaica? Porque acuérdense que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Se estaban dando los hechos para que se escribiera el Nuevo Testamento, pero aún no estaba escrito. Estaba vigente la ley mosaica. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace José al nacer el niño? Cumplir con la circuncisión. A los 8 días va y circuncida al niño. Está siendo hacedor de la palabra. En la palabra estaba eso establecido. Y él cumplía con la palabra. Y luego, 40 días después, va y lo presenta, como también estaba establecido en la ley mosaica. Es una persona hacedora de la palabra. Y no solamente presentaron el niño, sino que también ofrecieron ofrendas. Tomaron 2 palomitas y las sacrificaron. Y miren una cosa, José, perteneciente del pueblo de Dios, religiosamente iba todos los años y después con su familia a celebrar la Pascua en Jerusalén. Era hacedor de la palabra. Vuelvo y porque yo sí machaco sobre ese tema. La gran comisión.
¿Quieren ser ustedes hacedores de la palabra? Simple. Hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda o nos comisiona en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos por las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como lo hizo Felipe con el etíope. Bueno, pero esa es otra historia. Reflexionemos entonces. Miren, hermano, cuando entendí ahora le hablo personalmente, cuando entendí yo que había asumido el rol de buen padre, así como lo hizo José con Jesús y sus otros hijos. Porque la palabra dice que el Señor Jesús fue el primer hijo de María. Quiere decir que hubo otros hijos. ¿Y cuando entendí yo personalmente que yo asumí ese rol de buen padre? Cuando comencé a procurar que mis hijos se convirtieran en personas que fueran mejor que yo. ¿Y sabes cómo haces tú que tu hijo se vuelva una mejor persona que tú? Haciéndolo tu discípulo también. Que tu hijo conozca también de la palabra. Fórmula única, no hay más. Porque ¿cuánto nos gastan en la educación de sus hijos? Millones y millones. Y esos hijos resultan apartados del Señor porque resultan ser bandidos y corruptos. Pero si tú lo llevas a ellos por el buen camino, que conozcan de la palabra y que sean hacedores de la palabra, tenlo por seguro que se va a cumplir ese deseo tuyo de que ellos sean mejores que tú. Decía el pastor Valerio, basado en el libro de Josué, en la prédica, que si hubo algo que distinguió a Josué como padre, fue que fue un gran guía y un guía que llevó a la conquista. Recuerden, hermano, que para ser providencia, así como lo fue como lo fue José, dentro de los planes divinos de salvación de nuestro Señor, debemos reunir las mismas cualidades de José, Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuáles son esas cualidades? La primera, ser justo y amoroso, tener fe, ser obediente, conocer la palabra y ser hacedor de la palabra. Conclusión, hermano, ya para terminar. Ya para terminar, yo te hago una pregunta. ¿Quieres ser tú parte de esa providencia divina, del plan salvador de nuestro Dios? Sí. Entonces empecemos por lo primero. Cumplir el gran mandamiento. ¿Saben ustedes cuál es el gran mandamiento? Ya está en Mateo 22, 37, 39. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, cumplir con la gran comisión. Ojo, eso apenas es la introducción, ¿no? Cumplir con la gran comisión, Mateo 18, 19. Se los acabo de decir. Id y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, cumplir con el nuevo mandamiento,
que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos allá en Juan 13:34. ¿Sí se acuerdan? Amaos los unos a los otros, así como yo lo he amado a ustedes. Y ya para terminar, participar en la Santa Cena. ¿Por qué debemos participar en la Santa Cena? Porque es un acto simbólico de recordación. ¿Sí? Un acto simbólico de recordación. ¿Qué recordamos en la Santa Cena? La muerte, perdón, la pasión, muerte, resurrección y la espera de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, haz esto en conmemoración mía. Lo dijo. Y con eso, cuando participamos en la Santa Cena, también estamos confirmando el nuevo pacto con nuestro Dios. Pacto de la gracia. Recordar que fuimos redimidos. O sea, nuestros pecados fueron pagados con la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ya, por gracia somos salvos, porque la salvación viene de Dios. Lo que hay es que retenerla. Pastor, usted dijo que al terminar íbamos a orar entonces por los padres. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor por esta palabra de José. Gracias al pastor por el esfuerzo del horario. Yo voy a pedir que tomemos la oportunidad para orar por los hombres, por los padres. Te voy a pedir a los padres que vengan acá y voy a pedir si tienen hijos aquí, que vengan y se ubiquen detrás de los padres. Vengan los padres y hagan un semicírculo y voy a pedir que los hijos o las esposas se ubiquen detrás de ellos para que oremos por ellos. Hagan un semicírculo acá. Señora, venga, ore por José. Usted, Katy, venga, ore por Rafa. ¿Quién no tiene aquí? ¿Y dónde está la suya? ¿Está ahí haciendo allá también? Pues entonces vengan algunos. Ayúdenos. Vengan, cojan uno. América, América. Bueno, padres, yo quiero tomar, digamos, como la ocasión para, con esta predicación que hemos escuchado acerca de José, animarles para que seamos como José. Y siempre he pensado que los padres juegan un papel muy, muy especial y muy importante en las familias. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía más o menos lo siguiente: cuando una esposa recibe al Señor, cuando una esposa recibe a Cristo, la familia toma más o menos entre 4 y 6 meses para venir a la iglesia. Pero cuando un esposo recibe a Cristo, al mes toda la familia está en la iglesia. Eso quiere decir que digamos, la motivación, el empuje dentro de una familia es mucho más fuerte en el caso de traer a la familia a la iglesia en el hombre que en la esposa, en la mujer. Así que bueno, quiero pedirle al Señor que Dios
los levante como columnas, los siga usando en el seno de su familia y por supuesto que nos permita disfrutar de ustedes y de su familia mucho tiempo más. Que el Señor les dé la gracia, la sabiduría, la ciencia y de verdad la platica también para que ustedes puedan conducir a su familia a los pies del Señor. Amén. Voy a pedir a los hombres que levanten sus manos y a los que están detrás voy a pedir que pongan sus manitos sobre los hombros de ellos y vamos a bendecirles en el nombre del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús por cada uno de estos padres. Gracias por sus vidas. Gracias por haberles levantado, Señor, como un día levantaste a José, para ser canales limpios a través de los cuales pueda fluir tu gracia, tu bondad, tu amor, tu obediencia para ellos y para sus familias. Hoy en este día del Padre los bendecimos en tu nombre con toda bendición espiritual. Te damos gracias por sus vidas, gracias por tenerlos en esta congregación, por ser ellos los líderes de cada familia y porque tú los soportas, los sustentas, los llenas, les das sabiduría y gracia para conducir a cada familia a tus pies. Gracias por ello, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el papel que tú nos has dado, Señor. Es un papel importante, Señor. Es el mismo que tú cumples, Señor, para con nosotros. Es aquella tarea que tú le pusiste también a José, para que como Padre terrenal educara y formara a tu Hijo, Señor. Danos también esa capacidad, Padre, para serte fiel. Danos la capacidad para ser justo, amoroso, como lo fue José. Y danos la capacidad también como padres de conocer tu palabra y ser hacedor de tu palabra, Señor. De ti podemos recibir muchas bendiciones, Padre. Pero esta bendición que tú nos has dado de ser padres es grande, Señor. Bendito seas, Padre. Grande eres en poder y grande eres en gloria, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el papel que nos pusiste y por hacernos también provisión divina de tu plan maravilloso de salvación. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y en la presencia del Espíritu Santo, amén, amén y amén.